Muy buenas noches para todos. Es un especial privilegio y honor tener con nosotros en el día de hoy, en el lunes del ILTRAS, dos invitados de la calidad académica y prestigiosa, como la doctora Emma Teresita Tapia Rivera, quien, gracias a los buenos oficios de nuestro coordinador del ILTRAS en el Ecuador, extendió la invitación a la querida licenciada, quien en este momento es jueza de la Corte Constitucional Nacional de Justicia del Ecuador. Ha tenido importantísimos cargos como la presidenta de la Sala de lo Laboral, además de ser doctora en jurisprudencia y tener posgrados que la acreditan como una verdadera especialista en estas ciencias jurídicas, con énfasis en el derecho laboral y naturalmente que en el colectivo y el procesal laboral. Le damos la bienvenida a la doctora Teresita y presento igualmente, como lo dije, al doctor Pedro Cruz Rodríguez, nuestro coordinador en el Ecuador, quien, además de ser licenciado en Ciencias Sociales, es doctor honoris causa, profesor universitario y además se ha distinguido como conferencista nacional e internacional en muchísimos congresos, y además pues es una persona con una gran disciplina jurídica que lo lleva a participar en muchos eventos donde precisamente se debaten los temas del derecho laboral y la seguridad social. Nos acompaña el doctor Arturo Martínez y González, entre los muchísimos conectados que tenemos esta noche, a quienes les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañan en estos lunes del ILTRAS y que de una manera asidua y en ascenso tenemos la enorme satisfacción de ver crecer esta audiencia. Muchísimas gracias a todos los queridos colegas que nos acompañan. Adelante, doctor Arturo. Pedro, ¿cómo tienen ustedes prevista la presentación? Primero va la doctora Emita y después tú, ¿o cómo organizaron la presentación? No, Martita, primero voy yo. Perfecto. Entonces le damos la palabra al doctor Pedro Cruz Rodríguez. Bienvenido, mi querido doctor Cruz Rodríguez. Muchas gracias, doctora Marta Monsalve. Muchas gracias, Julio Gutiérrez, Arturo Martínez, doctora Emma Tapia, presidenta de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, catedrática, expositora, investigadora jurídica social de nuestra patria, el Ecuador. Debo empezar poniendo sobre el tema de la prescripción de los derechos laborales. Es un tema que tú conoces muy bien, Martita y Arturo. Vengo exponiéndolo a lo largo y ancho de la América Latina. Lo hice en el 2019, antes de la pandemia, por los 100 años de la creación de la OIT en El Salvador, invitado por el Consejo de la Judicatura, la Escuela de Posgrado, una invitación especial de nuestra amiga Carolina Morán.
y lo hice allí. Luego lo continué en Bolivia, también por los 100 años de creación de la OIT en Santa Cruz, con el mismo tema, porque me viene apasionando este tema. ¿Por qué? La prescripción, que es una institución, ha tomado en los últimos años una importancia procesal que se hace necesario estudiarla, analizarla, desde el ámbito legal, constitucional y procesal, por cuanto están de por medio y en juego la vigencia de los derechos laborales, que ya no son simplemente derechos económicos, jurídicos, sociales, sino que de un tiempo acá ya estos derechos laborales, que son derechos humanos y derechos fundamentales, tienen la naturaleza de ser derechos alimentarios. Alimentarios, sí, como los padres que deben los alimentos a sus hijos en forma legal o en forma judicial cuando son demandados. Y no se pueden renunciar, no se pueden dejar en el abandono a un hijo, ¿verdad? Y esta prescripción que tiene en el derecho romano, en el procedimiento formulario, como le llamaban, se estableció allá en la antigüedad para liberar las obligaciones, las deudas que tenían por el pasar del tiempo. Y en aquella época, en el derecho romano, las obligaciones se extinguían en 30 años, desde que la obligación se hacía exigible. Luego, en el derecho francés, a la prescripción, más allá de tener una característica de ser liberadora de obligaciones, se le llamó también con el carácter de extintiva, por medio del cual, en el derecho francés, se extinguían los derechos, los créditos, las deudas, derechos reales, ya no en 30 años, sino que había desde 1, 3, 5, hasta 10 años, de acuerdo a la naturaleza de la obligación civil. Estoy hablando de obligaciones civiles y naturales, porque como todos sabemos, los derechos laborales, que son de segunda generación en la formación de los derechos humanos fundamentales, aparecen después. En América Latina, esta institución de la prescripción la encontramos en casi todas las leyes laborales, los códigos laborales, como un mecanismo de defensa del demandado, y mediante la cual se extinguen los derechos derivados de una relación jurídico-laboral, o como también se llaman, algunos tratadistas le llaman, el negocio jurídico laboral, y se pierden, se extinguen por la inacción del beneficiario de esos derechos, que no es otro que el trabajador, por el transcurrir del tiempo, al no hacer actos de proposición en una demanda ante el juez competente. Pero resulta que esta institución de la prescripción, en mi manera de ver y entender en los actuales momentos, y más ahora con el proceso disruptivo producido por la pandemia del COVID-19, que ha producido millones de desempleo, de millones de trabajadores que se han ido al desempleo, no puede tener un ámbito protector para el demandado. No puede ser un arma procesal para decir, señor juez, alego la prescripción extintiva de los derechos del demandado porque ha transcurrido 3 años en algunas legislaciones, 5 años en otras, a veces hasta 6 meses. Y con eso se termina atípicamente el proceso laboral. Y vamos a ver, ¿cuál es la colisión que existe entre la institución de la prescripción y el principio rector, uno de los principios rectores del derecho al trabajo, como el derecho de la irrenunciabilidad? El principio de la irrenunciabilidad, que se traduce en que estas normas laborales se imponen a los sujetos de la relación jurídica más allá de un interés personal, individual, más allá de la voluntad
de quién es el beneficiario de esos derechos que le ingresan en su patrimonio. Y no los puede renunciar ni transigir, por mucho que se alegue que sean derechos dudosos, ¿verdad? Y mediante este principio, lo que se quiere es proteger aquellos derechos que ya están asegurados, que ya están en la norma positiva, que ya están garantizadas en leyes y constituciones y convenios internacionales, y que por más que quiera el trabajador despojarse de esos derechos, no lo puede hacer. A diferencia de materia civil, en que usted puede renunciar los derechos siempre que mire su interés particularísimo y que no esté prohibida su renuncia. Eso en materia civil. Pero en materia laboral no se puede obrar de la misma manera. De tal forma que todos esos derechos que se han ido formando, acumulando en la relación jurídico-laboral patrono-trabajador y que han ido ingresando a su patrimonio, resulta que ya no se puede renunciar. ¿Y cómo la prescripción afecta este principio? Lo agrede este principio para dejar burlado esos derechos que ya eran irrenunciables para el trabajador por efecto del tiempo, por efecto de no poder ejercer una defensa eficaz, directa e inmediata por parte del trabajador que muchas veces es despedido en forma ilegal y pierde todo un cúmulo de derechos derivados de la ley, Código del Trabajo, leyes laborales, o de un pacto colectivo, de un pacto que van más allá de los de la ley. Todos sabemos que el convenio colectivo, sus beneficios son más allá de los mínimos legales. ¿Cómo puede ser posible que la prescripción transgreda, ataque este principio, columna vertebral del derecho al trabajo, por acción del tiempo? Y hay quienes sostienen que la prescripción, que está consagrada generalmente en normas infraconstitucionales, constituyen ya una especie de garantía al patrono en base al principio constitucional de la seguridad jurídica, que son normas claras, previas, establecidas, ordenadas, conocidos por todos, y que no se puede atacar a la seguridad jurídica, porque entonces se crearía un estado de caos en la convivencia social de las personas, de las sociedades. Pero bien, si lo irrenunciable tiene un efecto protector, ¿por qué la prescripción tiene que anular, menoscabar ese efecto protector, aún en contra de la voluntad del trabajador, porque no ejerció su derecho de la demanda? Entonces quiere decir que el tiempo perjudica al trabajador y beneficia al patrono cuando es demandado y alega la excepción de prescripción extintiva o liberatoria. Nosotros consideramos que esos derechos que son irrenunciables no pueden perderse por el transcurrir del tiempo o por la inacción o dejación del trabajador. Porque existen muchos factores, aparte de los jurídicos, que son sociológicos, que a veces hacen que el trabajador no pueda ejercer sus derechos. Por más que en los estados modernos existan los defensores del pueblo, los defensores de oficio, gratuitos, no se puede. No tiene esa oportunidad de ejercer esos derechos. Por mucho que las leyes le digan, aquí está, este es tu derecho, ejércelo. Pero la condición socioeconómica y humana del trabajador a veces es imposible. O tiene muchos problemas que ir solucionando en el día a día, y entonces
ese transcurrir del tiempo lo perjudica y lo beneficia al trabajador. Consecuentemente, la prescripción afecta al principio rector de la irrenunciabilidad. Y como digo, que no es más que un cúmulo de derechos que ha tenido el trabajador a través del tiempo, que son derechos ya socialmente considerados alimentarios, y así lo dice también la legislación uruguaya. Los derechos laborales son derechos alimentarios, congruos, necesarios para sustentar ya no solamente él, sino su núcleo familiar, y tienen un elemento superior normativo como es el jus cogens, que significa que son derechos imperativos, genéricos, inderogables, jerárquicamente superiores y universales, por lo que resulta que estos derechos, que son las características del jus cogens, no pueden desconocerse ni menoscabarse por la invocación de la excepción de la prescripción liberatoria. Ahora bien, hay otro principio que es atacado por la prescripción, que es la intangibilidad, que está en casi todas las constituciones y las leyes laborales, como principios rectores. En materia laboral, mediante este principio, no se puede aplicar ninguna ley, reglamento o decreto que desmejoren los beneficios otorgados a los trabajadores mediante ley o pacto colectivo. Y se dice que la intangibilidad se traduce en no tocar derechos adquiridos. Y por lo tanto, si se aplica la prescripción por efecto del tiempo y libera al patrono de pagar esos derechos, de reconocer esas remuneraciones, esos subsidios, esas jubilaciones, esas indemnizaciones, sería transgredir la intangibilidad, provocando que las acciones favorezcan al más fuerte de la relación jurídica, como es la empleadora, que tienen a la prescripción aún en muchas legislaciones y casi en la mayoría como una herramienta eficaz para anular las demandas y desconocer derechos adquiridos. Con lo cual viene otro efecto, no tanto jurídico, sino efecto sociológico, que es el efecto Mateo. ¿Qué es el efecto Mateo? En el libro evangelista de la Biblia, Mateo, capítulo 13, versículo 12, dice: porque a cualquiera que tiene, se lo dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Así dice la Biblia. Así dice Mateo. Por primera vez este principio sociológico fue anunciado en 1968 por el sociólogo Robert Martin, y que se puede traducir en forma más lírica, más suavecita, diciendo: mediante el cual el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. En materia de los derechos irrenunciables e intangibles de los trabajadores, si seguimos aplicando la prescripción instintiva o liberatoria, como está en la mayoría de los textos, con diferencia únicamente del tiempo de aplicación y la diferencia en su ventaja procesal, dependiendo si es un procedimiento escritural o un procedimiento oral, se puede traducir que el patrono, ante la inacción del trabajador, y para ganar el juicio, el patrono alega la prescripción, y con ello no pagarle ningún beneficio ya adquirido de orden económico, producido en la ley o en un pacto colectivo. Y lo que es más grave aún, cuando existe un rompimiento unilateral, intempestivo y motivado, como es un despido intempestivo. No hay pago de indemnizaciones, no hay reparación de derechos materiales e inmateriales, no hay reparación del daño producido, que no solamente a veces es jurídico. El despido puede producir hasta efectos psicológicos, sociales, puede llevar hasta el suicidio
a un trabajador, como ya se ha dado en Europa, cuando ha habido crisis de desempleo, que los trabajadores se suicidan. Ese efecto, que ya no solamente es legal, el efecto Mateo, ¿verdad? Indudablemente grafica que la institución de la prescripción es totalmente nociva para el trabajador, porque conculca sus derechos irrenunciables e intangibles y lo vuelve al trabajador más pobre, porque el patrono le ha quitado, por efecto de la prescripción, lo único que tenía, lo único que podía ejercer un derecho, ser reparado con indemnizaciones y beneficios, con intereses y recargos legales. Hasta eso pierde el trabajador, que es la parte más débil, la parte pobre, con lo cual se patentiza el efecto Mateo, porque al tener algo, ni ese algo lo puede lograr en una acción, porque se lo quita la prescripción. Ese es el efecto Mateo. Pero ahora bien, cuando se estudian las constituciones y las legislaciones de América Latina, encontramos que en Bolivia los derechos laborales son inembargables e imprescriptibles. La doctora Marcela Ortiz Torrijos hizo un estudio de la irrenunciabilidad y de la irretroactividad y de la imprescriptibilidad de los derechos a torno a la Constitución de Bolivia vigente del 2009. Cuando dice: desde una nueva visión constitucional, la regulación legislativa en materia laboral tiene un cambio total en la Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero del 2009, que asume la imprescriptibilidad de los derechos laborales cuando en su artículo 48, apartado 4, establece que, entre comillas, los sueldos o salarios devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra creencia y son inembargables e imprescriptibles. Eso reza en la Constitución boliviana, una de las primeras en establecer con rango constitucional que los derechos de los trabajadores son imprescriptibles e inembargables. En la legislación de El Salvador se establece una excepcionalidad cuando se dice que no se pueden perder los derechos de los trabajadores con capacidades especiales, ni pueden tampoco perderse cuando son hijos de trabajadores fallecidos, es decir, contra huérfanos. No pueden perderse los derechos. El artículo 610 establece claramente en El Salvador que esos derechos son imprescriptibles. Los de los discapacitados también. En la Constitución del Ecuador, en su artículo 326, numeral 2, dice que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles. Es decir, que nuestra Constitución por lo menos establece esas categorías regulatorias en la aplicación y principios en materia laboral, de que son irrenunciables e intangibles. No se pueden tocar, no se pueden renunciar, como lo hemos analizado anteriormente. Y existe un conflicto en Ecuador con el artículo 635 que habla de las prescripciones especiales. Aquí en Ecuador prescriben los derechos de los trabajadores en 3 años a partir de la terminación de la relación laboral. Y asimismo hay las prescripciones especialísimas que el empleador no puede terminar un contrato
si no le ejerce en 30 días a partir de una infracción laboral mediante un procedimiento de visto bueno. Nuestra Corte Constitucional viene analizando el principio de la imprescriptibilidad y ha establecido pautas ya. Estoy seguro que en muy poco tiempo va a tomar una decisión histórica. Si prevalece la norma supraconstitucional del artículo 326, numeral 2, que ya está en colisión con la norma infraconstitucional del 635 del Código Laboral. Porque como lo he analizado, por mucho que haya el ataque de la prescripción a estos principios rectores, de la irrenunciabilidad y de la intangibilidad, no la puede afectar los derechos de los trabajadores con sustento del jus cogens. Son derechos adquiridos, son derechos humanos, son derechos alimentarios y por lo tanto no se pueden renunciar, no se pueden menoscabar. Ahora bien, en nuestra sociedad, en el mundo de la pospandemia del COVID-19, donde hay millones de desempleados producto de los despidos, ¿se puede agravar más la situación de los trabajadores porque no ejercieron el derecho a tiempo de demandar a sus empleadores? ¿Se puede decir entonces que el efecto Mateo se va a patentizar más ahora en el nuevo orden social, económico, jurídico del mundo moderno post-pandémico? Y van a quedar esos derechos que eran patrimonio intrínseco del trabajador burlados, menoscabados. Entonces es la hora de levantar una consigna de la imprescriptibilidad de los derechos laborales, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Como cuando se dijo, nadie trabaja más de 8 horas. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para disfrutar. Y fue norma del derecho internacional del trabajo y lo acogió la OIT. Y hoy ya nadie puede decir que es obligado a trabajar más allá de las 8 horas, salvo que se le reconozcan los recargos legales. Entonces, nosotros, los laboralistas, tenemos que seguir insistiendo en que esta institución ya es nociva, ya es perjudicial, porque lo único que tiene el trabajador es su fuerza de trabajo, y con esa fuerza de trabajo subsiste día a día al recibir el devengado de su salario o los beneficios adicionales del contrato colectivo. Y si eso poco que recibe, con un despido intempestivo o con una acción de abandono del puesto de trabajo, va a perder todo ese patrimonio, entonces estamos en contra de la civilización y de la humanización del derecho al trabajo. Ya lo dijo Mateo en su libro. Al que tiene más le dan más y al que tiene menos aún le quitan aquello que tiene menos. El rico se hace más rico, el pobre se hace más pobre. Pero no debe ser así. La legislación laboral es una legislación dinámica, transformadora, progresiva, con principios universales que deben de ir más allá del simple litigio, que como decía Eugenio Petit en su Tratado Elemental del Derecho Romano, la prescripción sirve al demandado. La prescripción favorece al demandado y lo absuelve de las peticiones. Y eso está muy bien en el derecho romano antiguo, en el derecho francés, todo en el derecho civil, pero no en el derecho laboral, pues. Entonces ya tenemos que irnos despojando de esas instituciones romanistas, civilistas, que todavía están arropando instituciones del derecho laboral.
¿verdad? Entonces tenemos que ir hacia allá, apuntando a independizar las instituciones del derecho laboral de las instituciones procesalistas, civilistas, que acá en nuestro país, por ejemplo, están dentro del COGEP, el Código Orgánico General de Proceso, cuyo autor, uno de los tantos autores, el maestro uruguayo Enrique Vescovi, a finales de la década del 80 y comienzo del 90, creó este proyecto de código madre para toda América Latina. Y allí está la prescripción como un modo de extinguir las obligaciones mediante la invocación de la excepción de prescripción que están todavía en muchas legislaciones procesales de América Latina. Porque también debemos dejar bien en claro que en muchos de nuestros países no se han independizado las normas adjetivas procesales de las normas sustantivas. Y tenemos que seguir litigando con normas prestadas del derecho civil, del derecho procesal civil, para un litigio de orden social humano, como es el litigio laboral. ¿Verdad? No podemos tener un procedimiento en la que se supone que las partes somos iguales cuando hay una desigualdad subyacente y que va a un proceso, esa desigualdad jurídica económica, ante un proceso aparente de igualdad jurídica. Eso no puede ser. Tenemos que ir hacia un nuevo código laboral procesal. Y también lo ha venido diciendo en muchos foros nuestro amigo, el maestro panameño Rolando Murgas, que hay que ir hacia un código laboral procesal. Él habla así, laboral procesal, no procesal laboral. ¿Verdad? Y allí entonces tenemos que ir a la búsqueda de la solución de la controversia, del litigio propiamente dicho, con la invocación de figuras y de instituciones que prevalezcan para aplicar el trasfondo del derecho laboral, que es un derecho humano. Usted no puede perder lo que ganó en 15, 18, 20 años de relación jurídica con su patrono, porque se dejó de demandar por X y razón, se enfermó, se fue de viaje, tuvo una fuerza mayor. Eso le importa un comino al juez. Señor, ha pasado tantos años, usted perdió su derecho a demandar. ¿Y mi derecho irrenunciable? ¿Y mi derecho intangible? ¿Y no que son inderogables las normas protectoras del derecho laboral? Ah, no. Pasó el tiempo, se extinguió la obligación. Entonces, hay que humanizar más el derecho laboral, dictando códigos procesales que tengan naturaleza jus laboralista y no romanista civilista. Y de esa forma equilibrar la balanza en el proceso laboral, individual o colectivo. Y tenemos que crear conciencia a nivel mundial de que la prescripción ya es vulneradora de derechos laborales irrenunciables e intangibles. Muchas gracias. Le doy el paso a mi connacional, la doctora Emma Tapia. Aide. Buenas noches, ¿me escucha? Perfectamente, doctora Emita. Adelante. Muy bien, me han permitido compartir pantalla. Quisiera saber si es que les es visible el compartir la pantalla, las láminas. También estamos viendo la presentación. Muy bien, gracias primero y buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña de toda Latinoamérica, según puedo observar. Primero, agradecerles, por supuesto, la invitación que ha hecho
el Instituto Latinoamericano de Derecho de Trabajo y Seguridad Social. El agradecimiento en realidad también al doctor Pedro Cruz, que mediante él ha sido posible la invitación. Para mí un honor poder conversar con tan alta audiencia y poder hablar de un tema que en realidad es muy importante, se viene tocando a diario. Y pues hemos escuchado a Pedro, su ponencia, su punto de vista, y en realidad es siempre bueno escuchar las dos caras de la moneda, por decir así. Es la teoría que Pedro mantiene, que es respetable, por supuesto, la doctrina que viene manteniendo y ha sostenido el día de hoy. Sin embargo, lo que pretendo hacer el día de hoy, pues, primero no es una conferencia, es un conversatorio con ustedes, el contarles cómo se dan las cosas aquí en el Ecuador y además cuál es el punto de vista que tenemos en la Corte Nacional del Ecuador, en la sala laboral, en la cual tengo el honor de presidirla. Definitivamente el tema referente a la prescripción de los créditos laborales o de la acción judicial destinada a cobrar los que es finalmente un juicio laboral parece siempre plantear una suerte de contradicción estructural, digamos así, cuando es analizada y confrontada con los principios fundamentales que hacen la esencia del derecho de trabajo. Realmente he escuchado con mucha atención y respeto, por supuesto, a Pedro, y nadie duda que en el ámbito de la legislación del trabajo existe el principio de la irrenunciabilidad de los derechos atribuidos por las leyes al trabajador. Y pues, obviamente, este principio funciona como un auténtico mecanismo, digamos así, de control o de equilibrio en una relación contractual que generalmente es desequilibrada. Eso es cierto. Por un lado está el empleador en la medida que tiene el poder económico, tiene la dirección de la empresa, mientras que por el otro lado está el empleado, que dispone únicamente de su fuerza de labor, de su trabajo, de su mano de obra, por decir así. Quisiera comenzarles contando, como decía, no es una conferencia, es un compartir conocimientos o más bien experiencias que tenemos en el Ecuador. En el Ecuador, la prescripción en materia laboral es efectivamente reconocida judicialmente, pero esta se basa exclusivamente cuando la parte interesada la alega. Ahora, claro, la parte interesada, normalmente creo yo, no he visto un caso diferente, va a ser el empleador, normalmente es él. Pero solamente podemos aplicarla siempre y cuando se alegue la misma. Con todo esto en mente y tomando en cuenta que Pedro ha tocado ya la parte doctrinaria referente a la prescripción, voy a compartir con ustedes algunas resoluciones de la Corte Nacional o sentencias que hemos tratado sobre esta importante figura que es la prescripción en materia laboral. Con esto en mente quisiera, pues obviamente, y Pedro lo hizo ya de inicio, necesitamos empezar pues citando la Constitución de la República del Ecuador. En la Constitución de la República del Ecuador cita concretamente que los derechos de los trabajadores efectivamente son irrenunciables. El Código de Trabajo, por su parte, en el artículo 635, concretamente, hace referencia, en cambio, que la prescripción de las acciones provenientes de actos o contratos prescriben, y dice concretamente, prescriben en 3 años contados desde la terminación de la relación laboral. Entonces, con esto en mente, con este artículo en mente, con la Constitución también en mente, debemos claramente distinguir que en el Código de Trabajo no hace ninguna distinción referente a la prescripción de los derechos laborales. El artículo genérico, que es el 635, pues existen otros que
efectivamente hay una prescripción incluso más corta, hay una de 30 días, de 60 días, etcétera, pero esta es la general, los 3 años a partir de que terminó la relación laboral. Entonces, los derechos laborales en el Ecuador efectivamente son susceptibles de prescripción. Veamos qué pasa entonces si es que todos los derechos laborales prescriben. Para ello, he citado el artículo 326 de la Constitución de la República y que Pedro también lo hizo, en el que muestra que efectivamente los derechos de los trabajadores son irrenunciables, cierto, son intangibles también. Sin embargo, conforme he mostrado en el Código de Trabajo, los derechos laborales eminentemente sí tienen prescripción. Entonces, ¿cuáles sí podrían ser imprescriptibles? Sí los existen, pero no ha sido a través ni de la ley, ni de siquiera la Constitución, porque miren ustedes, efectivamente lo que muestra la Constitución es que tenemos derechos irrenunciables, pero no habla de imprescriptibles. Lo que hemos desarrollado entonces más bien es a través del desarrollo jurisprudencial dentro del Ecuador. Existen entonces varios derechos laborales que han sido considerados, y esto quiero recalcar, han sido considerados imprescriptibles gracias a la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia en su época, hoy la Corte Nacional de Justicia, que continuamos haciéndolo. Creo que el primer derecho que podríamos hablar de que es imprescriptible por jurisprudencia, por fallos de triple reiteración, es la jubilación. Para conocimiento de nuestros oyentes que no son del Ecuador, el artículo 216 del Código de Trabajo hace referencia a la jubilación a cargo de los empleadores y dice textualmente: los trabajadores que por 25 años o más hubieran prestado sus servicios continuada o interrumpidamente tendrán derecho a ser jubilados. Creo que a nivel de Latinoamérica efectivamente existe la jubilación. Aquí en el Ecuador el único requisito entonces es tener 25 años para el mismo empleador y además de ello puede ser continuo o interrumpido, es decir, usted tuvo primero 5, luego 10, luego salió, tuvo 5 más, eso no interesa. Si tiene 25 años, usted tiene derecho a una jubilación patronal, que es una especie de, digamos, se hace un cálculo en este mismo artículo 216 y a usted le pagan o mensualmente o en fondo global. Le paga su empleador por el hecho de que usted ha estado este periodo de tiempo bajo su servicio. Ahora, hasta ahí el artículo 216. Existe un fallo de triple reiteración que hace referencia a esta jubilación. Este fallo de triple reiteración fue emitido el 14 de julio de 1989, o por lo menos en esa fecha fue publicado. Y concretamente lo que se resolvió en esta resolución es lo siguiente. Dice, y voy a dar lectura: por fallo jurisprudencial ha resuelto que es imprescriptible el derecho del trabajador que hubiere prestado sus servicios por 25 años más en forma continua e interrumpida para que se beneficie de la jubilación. Note entonces que aquí tenemos el primer caso en el que por jurisprudencia, por resolución de la Corte Nacional, antes Corte Suprema, hay derechos que son imprescriptibles. El primero que hemos tenido entonces es el de la jubilación. Ahora, ¿qué es lo que demandan normalmente? Y eso quiero comentarles con ustedes. Hay pocos casos que en realidad el trabajador, por decir así, se olvidó de demandar. No tuvo los medios, como decía Pedro, o no tuvo el tiempo para hacerlo. La verdad que en el tiempo que he estado como jueza de primer nivel o como ahora jueza de la Corte Nacional de Justicia, no he visto un caso en el que el trabajador se olvidó de demandar su jubilación. Es más bien
otro aspecto, el que demandan y el que hemos declarado que no hay prescripción. ¿Cuál es este, por ejemplo? Es el hecho de que, por citar un ejemplo, a un trabajador le fijaron una remuneración de pensión jubilar mensual de $150. Lo que el trabajador hoy reclama es un recálculo. Por ejemplo, dice, no me correspondía 150, sino 350, 400, $1,000. Lo que muchos de los jueces hacían es declarar prescripción sobre esto, porque, por ejemplo, el trabajador se percató de que no le corresponde 150, sino $500. Se percató luego de 5 años, 7 años, 8 años. Hace poco resolvimos un caso de 11 años que el trabajador estaba recibiendo una cantidad menor a $30 y sin embargo hoy pedía un recálculo. Lo que había dicho un juez de primer nivel es de que no le correspondía porque el derecho estaba prescrito. Entonces, lo que normalmente se reclama es un recálculo, porque el cálculo estaba mal elaborado, mal calculado, porque a veces los jueces de primera o segunda instancia entendieron mal el artículo. Por ejemplo, entienden que un básico para un trabajador es el básico general, que por contarles en este caso en el Ecuador es $400, cuando no era 400, sino era el básico que tenía el trabajador para esa fecha, que a lo mejor era 800, 1000, 1200, por ejemplo, en una sentencia que fijamos hoy. En estos casos, concretamente, nosotros hemos declarado, de acuerdo al caso que les he señalado, que la jubilación efectivamente es imprescriptible. ¿Por qué? Por el aspecto social, por el aspecto que tiene el trabajador de haber, luego de 25 o más años, haber dado toda su fuerza de trabajo. Creo que es justo que él reciba esta remuneración mensual de por vida y hasta incluso un año después de su muerte. Ahora, ¿qué estamos tratando ahora en la Corte Nacional? Y lo que estamos tratando es a lo mejor poder dictar una nueva resolución en la que la jubilación proporcional también sea imprescriptible. ¿Cuál es el caso? Concretamente en el Ecuador señalamos que cuando a un trabajador que tenga entre 20 hasta menos de 25 años se lo despide, este trabajador tiene derecho a una jubilación proporcional, es decir, no la completa de los 25 años, sino más bien una parte proporcional de ella, siendo que no cumplió 25, pero sí tiene más de 20. Lo que los empleadores como práctica más o menos común están haciendo es de que para que el trabajador no llegue a esta jubilación de los 25, lo despiden entre los 20 y los 24. En este caso, el Código de Trabajo establece que se debe mandar a pagar una jubilación proporcional. Lo que estamos hoy tratando de analizar para tal vez una posible resolución, sea vía triple reiteración o resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, es de que esta jubilación proporcional también sea imprescriptible. Por el mismo hecho de que si la jubilación en forma general es imprescriptible, pues también la proporcional debería ser imprescriptible. Esto solo les comento como un posible proyecto que tenemos. Ahora, otra cosa que también es imprescriptible, y esto les voy a mostrar por qué el análisis de este punto o de este pago a los trabajadores es el fondo de reserva. Para los amigos que no son del Ecuador, les comento que el fondo de reserva es un dinero, por decir así, que se le paga a un trabajador que por más de un año haya trabajado para el mismo empleador, tiene derecho a que se le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario cada año completo posterior al primero. Es decir, si usted trabaja para el mismo empleador, el momento en que usted cumple 2 años, el empleador le paga un sueldo completo adicional al resto que haya recibido. El artículo 196 concretamente del Código de Trabajo hace referencia a que concretamente el mismo código dice el trabajador no perderá este derecho por ningún motivo. Con esta simple lectura del Código de Trabajo que hace referencia a que no perderá este derecho por ningún motivo,
La ex Corte Suprema de Justicia en la resolución 418 del año 2000, pues ni siquiera es que tuvo que interpretar este artículo, me parece que es absolutamente claro. Al decir el trabajador no perderá este derecho por ningún motivo, pues la ex Corte Suprema entendió que si hace referencia a que no lo perderá por ningún motivo, pues obviamente se entiende como imprescriptible este derecho. Entonces tengamos en cuenta que ya tenemos dos derechos, el de jubilación y el de fondos de reserva que les he explicado a qué hace referencia. Luego hay otro beneficio que también es imprescriptible y que mi experiencia como jueza de primer nivel, también como jueza de la Corte Nacional, la verdad no he visto que se lo aplique mucho, no sé si no es conocido, pero valga la pena ahora en esta conferencia, pues hacerles conocer a ustedes, esa es la idea en esta conferencia, y es el beneficio del comisariato. Efectivamente, este beneficio de comisariato, asimismo en forma de fallo de triple reiteración, se obtuvo que una vez que usted tenga derecho a la jubilación y en caso de que exista contratos colectivos que establezcan el beneficio de comisariato para los trabajadores, pues este también será imprescriptible. ¿Por qué? Y ahí sí podríamos citar el ejemplo que nos decía Pedro, pues por el hecho de que hace referencia a un beneficio de calidad humana, al beneficio de alimentación. Si usted tuvo derecho a la jubilación y también tiene derecho por contrato colectivo al beneficio de comisariato, pues este se hace extensivo al mismo derecho que tiene la jubilación, es decir, imprescriptible. Siempre podrá demandarlo. Ahora, es importante señalar cuándo se interrumpe esta prescripción. Y esto es importante señalar que existe una regla general, ¿verdad? La regla general es que la prescripción se interrumpe con la citación. Esa es la regla general. Sin embargo, vale recalcar algo que sí he visto en algunos casos en primer nivel en la Corte Nacional, tal vez dado los pocos meses que me encuentro, 8 meses, a lo mejor no lo he visto todavía, pero sí es importante señalar algo, porque recordemos que la prescripción se interrumpe como regla general cuando es citado el demandado. Ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, son varios demandados o una persona jurídica es la demandada? Pongamos un ejemplo de que sean 4 demandados. ¿Qué pasa si les cito al primer demandado? Pues asimismo, por fallo de triple reiteración, se hace referencia a que una vez que usted haya citado a uno de los demandados, se entiende interrumpida la prescripción. Esto es importante señalar porque hay veces en que se cita por A o B circunstancias. Pongo un ejemplo, en enero del año 2020 se citó a algún demandado y no se puede encontrar al otro demandado. Continúa el transcurso del tiempo y podría ser que para el segundo demandado, para el tercero o para el cuarto, haya pasado ya más de los 3 años que señala el código. En este caso, entonces, debemos tener presente que una vez citado uno, queda interrumpida ya la prescripción para todos. Esto es importante, ¿por qué? Porque recordemos que la prescripción es únicamente con alegación contraria. Entonces, usted debe tener presente siempre como abogado, revisar cuándo fue la citación al primero para que usted pueda alegar la prescripción para el resto. Finalmente, quisiera señalar un caso muy emblemático que, conforme ustedes pueden ver, es un caso de reciente data, hace referencia a la sentencia 946-19 del año 2021. Aquí quisiera relatarles brevemente, para no cansarles, cuál fue el caso. Y
Recordemos el 635 que ya hicimos referencia del Código de Trabajo, que las acciones provenientes de los contratos prescriben en 3 años. Sin embargo, el 637 tiene una salvedad y dice concretamente: la prescripción de 3 años o más se suspende o interrumpe de conformidad con las normas del derecho civil que ya habíamos analizado. Pero añade algo más y dice: pero transcurridos 5 años desde que la obligación se hizo exigible, no se aceptará por motivo alguno la suspensión. En este caso quisiera contarles que hubo un caso emblemático en el Ecuador y fue el reclamo de líquidas de unas utilidades de una empresa muy conocida aquí en el Ecuador. Habían pasado, por ejemplificarles a ustedes, el trabajador en el 2014 dejó de trabajar. Sin embargo, cuando él dejó de trabajar, efectivamente, para ese año no hubo utilidades. Sin embargo, años después de varias averiguaciones, investigaciones con el Servicio de Rentas Internas, se llegó a determinar que sí habían utilidades para aquel año. ¿Cuándo se determinó esto? Por motivo exacto, no sé las fechas exactas, pero para entendimiento de ustedes, se determinó en el año 2017 que sí hubo utilidades en el año 2014. ¿Qué pasó entonces? Los trabajadores, obviamente, que habían dejado de prestar sus servicios, demandaron el pago de estas utilidades y, sin embargo, los jueces de primer nivel y los de segundo nivel incluso sentenciaron que los trabajadores no tenían derecho ya, porque, claro, si salieron en el 2014 y estaban demandando en el 2018, la prescripción había operado con 3 años. Ese fue el criterio de jueces de primer nivel, los jueces de alzada o cortes provinciales que se denomina aquí, pero además también los jueces de la Corte Nacional. Los trabajadores presentaron una acción extraordinaria de protección que se la presenta frente a la Corte Constitucional Ecuatoriana, y la Corte Constitucional Ecuatoriana determinó algo que para ahora es ya regla general para nosotros aplicables, y establece que el plazo de la prescripción de la petición de reliquidación y pago de utilidades debía contarse desde el momento en que se hizo exigible la obligación, más no desde el momento en que terminó la relación laboral. Entonces, mire, es como una excepción a la regla, porque la regla establece que es desde que termina la relación laboral. Pero aquí, cuando los trabajadores tuvieron conocimiento de que sí tenían derecho a utilidades, fue muchos años posterior a ellos y ha pasado incluso el periodo de prescripción. Entonces, para nosotros hoy, y así lo hemos hecho ya en las sentencias que nos ha correspondido conocer, la prescripción no siempre se va a contar desde el momento en que termine la relación laboral. Habrá ciertos casos como este en que la prescripción definitivamente vamos a tomarla desde el momento en que se hizo exigible. En este caso fue de utilidades, pero podría haber otros casos en los que definitivamente no sea solo utilidades. Los abogados deben estar pendientes desde no solo cuando terminó la relación laboral, sino hay ciertos derechos que a lo mejor aparecen después, como este caso de las utilidades. Tendremos entonces en este caso que aplicar la regla desde cuando se hicieron exigibles. Estos son, creo yo, los casos que hemos encontrado como más insignes, por decir así, en los cuales no se aplica la prescripción como regla general que tiene el derecho laboral ecuatoriano, sino más bien aquí no hay prescripción en los casos que les he relatado. Sin embargo, quisiera concluir este conversatorio con ustedes citando algo que dijo el insigne jurista mexicano Néstor de Buen. Él dijo que en el fondo, como habíamos mencionado al inicio, parece efectivamente que sí hay una contradicción entre la aceptación de la prescripción y las finalidades proteccionistas y tutelares
que pueden reconocerse a los derechos de los trabajadores. Es cierto, aparentemente existe una contradicción. Sin embargo, el mismo maestro en su obra concluye con algo que yo quisiera hacerlo también mío, y es lo siguiente, que la prescripción es necesaria por una razón simple, por la razón de seguridad jurídica. Una vez que sin ella, la vida de las relaciones laborales sería intolerable. No habría tiempo más que para atender los conflictos sin que existiera capital que podría hacerles frente. Gracias. Muchísimas gracias, ilustre magistrada. Antes de permitirme hacer unos pequeños comentarios y darle paso a las preguntas que tenemos en el chat, le doy la palabra al doctor Arturo Martínez y González, quien quería hacer alguna manifestación y un saludo para ustedes. Muchas gracias, doctora Monsalve. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Muchas gracias. Bueno, pues ante todo una disculpa, porque al principio de la transmisión tuve algunos problemas con técnicos y no pude darles también a ustedes la bienvenida. Eh, la verdad es que nos sentimos muy honrados con la disertación de ustedes, de mi amigo Pedro Cruz Rodríguez, a quien tanto estimo, tanto afecto le tengo desde hace muchísimos años. Él ha sido un anfitrión de la delegación mexicana allá en Guayaquil, verdaderamente extraordinario. Mi reconocimiento, mi querido Pedro, tu exposición, pues es una cuestión muy novedosa, sumamente novedosa. La realidad es que sí, desde mi punto de vista, debe de existir la prescripción, por lo que dijo nuestra querida jueza de la Corte Nacional, por la seguridad jurídica de las partes. ¿Sí? Sin embargo, yo te felicito y pues siempre has sido muy animoso. Eres un hombre que toda la vida ha luchado por las causas más nobles, para los más desvalidos allá en tu país, cosa que es digna de encomio. ¿Qué puedo decir de la jueza Emma Tapia, a quien no tenía el gusto de conocerla, que realmente me ha dado una impresión verdaderamente grande? ¿Sí? Realmente lo que ella manifestó, pues coincide mucho con el modo de pensar nuestro, y quiero decirle que pues aquí en la legislación mexicana es muy parecida a la ecuatoriana. Sin embargo, aquí desafortunadamente no tenemos ese fondo de reserva, que es una prestación verdaderamente extraordinaria, por un lado. Y por otro lado, coincidimos mucho en el sentido de que el derecho de los trabajadores, por regla general, es imprescriptible en cuanto a prestaciones en un momento dado. En cuanto a indemnización, no. Pero hay ciertas prestaciones como las utilidades que sí son totalmente imprescriptibles. ¿Sí? La jubilación también es imprescriptible en este país. Desafortunadamente aquí la prescripción se da muy escalonada. Para demandar son 2 meses, para rescindir el contrato por parte del trabajador por causas imputables al patrón es de 1 mes, en cuanto a la cuestión prestacional es de 1 año, y en cuanto a los convenios y prestaciones en caso de muerte es de 2 años. Entonces, el término máximo aquí es de 2 años, ustedes lo tienen de 3, creo que nos aventajan mucho. Yo considero que la prescripción sí va de la mano, como decía el maestro de Buen, con la cuestión humanitaria. Sin embargo, como él también lo decía y lo recuerda la querida jueza Emma Tapia, es necesaria. Y es necesaria por lo que dije, ¿verdad? Por la cuestión de la seguridad jurídica.
Sin embargo, pues hay que ver mucho acerca de la prescripción. Sí, todavía hay cuestiones que tenemos nosotros que ver y estoy totalmente de acuerdo en que debe de existir un código de procedimientos de carácter laboral. Un código laboral, como decía Pedro, de procedimientos. Pues realmente no me resta más que agradecerles a ustedes a nombre del instituto, a nombre de ILTRAS, su presencia, la disertación tan clara y a la vez tan profunda que ustedes hicieron. Y pues obviamente reiterar mi disculpa y pues saludar de nueva cuenta a mi querida amiga Marta Monsalve. Marta, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, queridísimo Arturo, por tus consideraciones, que viene precisamente a aumentar el ejercicio de esta legislación comparada. Quiero felicitar enormemente a Pedro, a la distinguidísima jueza, por todo este aporte que nos han hecho y sobre todo darnos a conocer la situación existente en el país hermano de Ecuador. A mi vez, quisiera aportar algo con respecto a la legislación colombiana y a la situación colombiana para completar este marco de legislación comparada y antes de dar paso a las interesantes preguntas que tenemos. Es indiscutible que la imprescriptibilidad de un derecho adquirido se debe mantener. Pero discrepo un poco de la posición de Pedro en cuanto que la prescripción no tenga un término y que se deje sencillamente abierta este paternalismo que hemos nosotros manejado durante tanto tiempo y se considere que el trabajador que no hace el reclamo dentro del término establecido por la ley, es decir, tenga una amplitud. En Colombia, esta situación ha sido supremamente delicada, precisamente con respecto a la prescripción de esa reclamación de unos derechos. ¿Por qué? Porque esa indemnización moratoria, que es muy fuerte, y frente a la indexación, puede aumentar en el tiempo y hacer unas sanciones supremamente gravosas para el empleador. Y se suscitaron muchísimos casos de mala fe en que se instauraba la acción en el último día, faltando el cumplimiento para la prescripción. Es decir, muchos colegas lamentablemente le decían al trabajador que generalmente iba a reclamar, dejemos engordar ese proceso. A esto le salió al paso la reforma que tuvimos en nuestra legislación y disminuyó cuando se trata del salario mínimo legal, está la prescripción de 3 años, cuando se gana más del salario mínimo legal quedó a 25 meses. Recientemente en una sentencia, la 1730 del 2020, la magistrada de la sala laboral, Clara Dueñas, indicaba cómo estos intereses moratorios que equivalen al salario de un día por cada día de mora, frente a una sanción establecida en el Código Civil, estaban remitiendo por analogía. Yo esa posición tampoco la comparto, porque si nosotros tenemos en el derecho laboral la forma en que se liquida la indemnización moratoria, no tenemos por qué acudir precisamente a una norma supletoria, porque no se debe dar.
Estos eran básicamente los aportes que quería hacer para dar una ilustración mayor en cuanto a lo que tenemos. Me permito dar traslado de las preguntas. Muchas felicitaciones en el chat. La presencia que se ve claramente de alumnos que deben dar cuenta de su asistencia, eso me parece muy bien, y esa disciplina de invitar a los alumnos a estos eventos es algo muy importante, y establecerles la obligación de que registren su asistencia hace que hoy tengamos una realmente extraordinario. Aquí tenemos un espectador anónimo que dice: con mucho respeto y consideración, doctor, ¿dónde queda la seguridad jurídica de las personas si existe la incertidumbre indefinida de accionar contra otra sin un plazo determinado? Dice doctor, de modo que creo que la pregunta es para Pedro. Gracias, amigo. En realidad, aquí para mí existe colisión de derechos. He encontrado siempre esa pregunta cuando dicto esta conferencia. Me la hacen siempre. ¿En qué queda la seguridad jurídica? ¿Cómo se va a aplicar la seguridad jurídica si usted dice que ya desaparece la prescripción? Cuando son normas claras, previas, establecidas, que todo ciudadano debe conocer de antemano para ejercer sus derechos. Sí, pero aquí estamos tratando de derechos especiales, de derechos humanos, no de derechos privados. Entonces está bien la prescripción cuando se tienen que aplicar para que desaparezcan o se menoscaben derechos particulares, como una deuda, como una letra, como un pagaré, como un cheque. Está bien, porque son derechos que no son humanos, son derechos privados de la propiedad privada. Entonces ahí sí hay igualdad jurídica. Pues no puede haber igualdad jurídica cuando ambos son desiguales. No están en una misma posición. El trabajador no tiene a veces dinero, a veces vive alejado de los centros judiciales, o se enferma, o tiene a su familia también con problemas graves. Entonces el tiempo viene a ser el enemigo del trabajador, y ahí donde yo digo que se produce el efecto Mateo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ya era un patrimonio que él adquirió, ¿por qué tiene que él perderlo? Si son derechos irrenunciables, intangibles, inderogables, con connotación del jus cogens. Entonces, la seguridad jurídica está muy bien cuando es derecho entre privados, entre particulares, pero no esencialmente para derechos humanos y derechos laborales. Gracias, gracias, doctor, por su respuesta. José Salazar hace la pregunta: ¿la seguridad social se consideraba imprescriptible en la Constitución de 1998? En la actual no se señala nada. ¿Cuál es su opinión? Me imagino que va dirigida a los dos conferencistas. Emma, por favor, responde. Gracias. Efectivamente, y a lo mejor se me pasó por alto mencionar, los derechos de la seguridad social sí son imprescriptibles. Se podrá demandar siempre por el hecho mismo de esta obligación que tenía el empleador de aportar a la seguridad social cuando una persona estaba prestando sus servicios para él. Él tenía esa obligación, y con esa obligación el empleador cubre ciertas necesidades, y vamos a comentar exactamente de lo que sucede en el Ecuador. En el Ecuador la seguridad social cumple dos objetivos, digamos, fundamentales. El primero es el médico. Tenemos que el trabajador afiliado tiene derecho a prestaciones médicas, pero además, y otra cosa que es muy importante, y no sé cómo suceda en el resto de Latinoamérica, es el hecho de que la seguridad social también a usted le da una jubilación, que no es la jubilación patronal, sino es la jubilación del seguro social.
Entonces, el empleador estaba obligado a aportar mensualmente por esta obligación. Si no lo hizo y, por ejemplo, el trabajador tenía derecho ya a una jubilación por parte del IES, pues esto también es imprescriptible. Así es como sucede en el Ecuador, así es la norma concreta de que estos derechos también son imprescriptibles. A lo mejor se me pasó por alto mencionarlo en la conferencia, dado el tiempo que tenía. Muchísimas gracias, doctora Emita. Aquí saludos desde Colombia, precisamente, doctora Tapia. Un gusto Gracias. escuchar su ponencia. ¿Qué Muchas gracias. beneficio laboral que no esté aún contemplado considera usted que debería ser también imprescriptible, aparte de la proporcional? La No, jubilación no completo. proporcional. Sí, sí, la proporcional que ya mencionó. ¿Cuáles beneficios considera usted que deben ser siempre prescriptibles? La pregunta es a mí. Sí, sí, está dirigida a usted, Bueno, doctor. mire, no sé si le entendí bien, tal vez me dice cuáles derechos son prescriptibles al final o imprescriptibles. Que en su opinión, Ya. ¿cuáles deben ser siempre prescriptibles? Yo, es mi teoría, mi convencimiento, sin que esto implique nunca un adelantamiento de criterios. Recordemos que lo que estamos hablando aquí es eminentemente doctrinario en la academia y no significa jamás un adelantamiento de criterio, pues recordemos que el alto tribunal al que pertenezco, es decir, la Corte Nacional, es quien dicta finalmente en justicia ordinaria la última sentencia. Sin embargo, pues conforme he manifestado durante toda mi conferencia y siempre respetuosa del criterio ajeno, como había ya manifestado, yo creo que no podemos dejar en inseguridad jurídica en forma indefinida a un empleador por los derechos de los trabajadores. Considero que la Corte Nacional, ex Corte Suprema de Justicia, ha hecho bien en regular ciertos derechos como imprescriptibles y estoy de acuerdo fundamentalmente en el derecho de la jubilación, dado el tiempo prestado por servicios, dada la edad que tiene el trabajador cuando después de 25 años uno normalmente no es que está en la plenitud de su juventud, tiene derecho a recibir una prestación económica. Sin embargo, el resto de derechos sí considero, y quiero recalcar en esto por la seguridad jurídica, que necesariamente tienen que ser prescriptibles. Ahora, es cierto lo que dice Pedro, que hay veces en que el trabajador a lo mejor por muchas circunstancias no puede ejercer su derecho. Es cierto, Pedro, considero así, es verdad. Por ejemplo, hay una figura que se introdujo recientemente al Código de Trabajo que es ajena al derecho laboral y que es la caducidad, pues en derecho laboral siempre hemos hablado de prescripción, sin embargo, en este caso, en el derecho a una mujer que en estado de gestación, de lactancia o relacionada a la maternidad, pierde sus derechos a poder demandar en 30 días. Eso a mí me parece un exceso. Al parecer, el legislador ecuatoriano, queriendo dar un trámite más sencillo, más corto, puso 30 días y además de caducidad. Recordemos que la caducidad, a diferencia de la prescripción, es plazo, es decir, corren todos los días. Y ahí sí, Pedro, le doy la razón. La mujer embarazada o con un niño en brazos, viéndose despedida de su trabajo, hasta poder decidir si demando o no demando, hasta contratar un abogado, contratar otro, a veces le recomiendan uno, no le convence, se uno va a otro, los 30 días pasaron de sobra. Ese tiempo a mí me parece, y he recalcado aquí en el Pleno de la Corte Nacional, deberemos necesariamente pedir una reforma. 30 días para que una mujer
en estado de gestación, con un niño en brazos, en el periodo de lactancia o asociado a la maternidad, como dice nuestra Constitución, deba demandar en 30 días, me parece que es un término absolutamente corto. En ese yo pediría, estaría de acuerdo en hacer una reforma legal en que por lo menos tenga los 3 años que corresponden. Muchas gracias, doctora Emita. No veo más preguntas en el chat. Quiero cerrar este maravilloso evento en la tarde de hoy, agradeciendo nuevamente en nombre del ILTRAS, de su presidente, que infortunadamente se encuentra en reposo por razones de salud y que me ha traído nuevamente a ponerme al frente de las actividades por delegación que me ha hecho. Tener el placer de presentarlos esta tarde, de escucharlos, enriquecernos con sus conocimientos, sus experiencias y además el ejercicio de la legislación comparada, hacen que esta sesión de lunes del ILTRAS haya sido especialmente rica, provechosa y ha precisamente extendido en un fuerte abrazo estas relaciones latinoamericanas por las cuales nuestro instituto ha luchado tanto, ha trabajado tanto, y que esta es una forma de ir cosechando éxitos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Verdaderamente ha sido una sesión extraordinaria. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Un fuerte aplauso para ustedes. Enhorabuena, amigos ecuatorianos. Gracias. Un placer para nosotros. Gracias. Gracias. Hasta luego, Martita. Hasta luego, Arturo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Martita. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Don Joel, no vaya a cerrar la sesión porque tenemos al doctor Daniel Gamucio de Bolivia, que es el candidato para acompañar a Manfredo Menacho como coordinador adjunto. Queremos saludarlo. Ok, doctora, yo aquí espero. Muchísimas gracias. Sí. Mi queridísimo doctor Daniel, buenas tardes. Sería que se desconectó porque yo le envié un mensaje diciéndole que no se desconectara. A ver, ¿cuál es el nombre, perdón? Él se llama Daniel Gamucio. Humurcio Carrasco. Sí, sí, él es. Ya le di permitir hablar. Sí. ¿Aló? Adelante, mi doctor Daniel, un verdadero placer. Doctora Martita, ¿me escucha? Claro, perfectamente, y una alegría muy grande escucharlo. Qué gusto escucharla, doctora querida, desde Italia. Ay, está en Italia, y eso que anda haciendo por allá. No, desde Italia, que no la veía, le digo. Ah, claro, que desde Italia no nos veíamos, sí, señor. Bueno, pero esta es una oportunidad de acercarnos un poco más y esperamos contar con toda su colaboración como coordinador adjunto del ILTRAS en Bolivia, acompañando al queridísimo Manfredo Menacho Aguilar, quien también está colaborando desde la coordinación. Es muy importante la actividad que ustedes realicen, en primer lugar, motivando la participación en eventos como este, fomentando y promocionando el segundo Congreso Mundial que tendremos del 14 al 26 de febrero, en donde
precisamente espero contar con un muy buen apoyo de todos los coordinadores en las sesiones, y comentarle que para el próximo 15, a continuación del lunes del ILTRAS, los estamos convocando a los coordinadores para comentarles un poco más a fondo el papel y el apoyo que nos deben brindar específicamente en esta parte. Rogarles igualmente a los coordinadores que si tienen artículos, que si tienen publicaciones de sus estudiantes, de profesores, que nos quieran compartir para el boletín mensual, que vamos a hacer una programación encargando a cada país cada mes para que responda por el boletín, para que no perdamos la continuidad, y además para que sea una forma de expresión de cada uno de los países y den a conocer esas manifestaciones, bien sea a través de comentarios de sentencias, de artículos, de ponencias que hayan presentado en los congresos, para que los publiquemos y sean conocidos por nuestros numerosos miembros del ILTRAS. Sus comentarios, mi queridísimo doctor Daniel. Doctora, para mí, bueno, un placer recibir su invitación y un placer poder asistir a la disertación efectuada el día de hoy. Muy interesante la prescripción ecuatoriana. Bueno, en Bolivia no existe la prescripción a partir del año 2009 con la nueva Constitución Política del Estado. Y bueno, encantadísimo de participar en el Congreso Mundial de Derecho Laboral. Para mí va a ser un honor. Y bueno, lo que sí me gustaría saber que sería quizás para ir preparando las temáticas, etcétera, ver sobre qué más o menos estaríamos nosotros disertando en dicho congreso, etcétera, ¿no? Para quizás ir preparando desde ahora ya la temática correspondiente, cosa de tratar de asegurarnos de que el congreso sea lo más atractivo posible, ¿no? Muchas gracias, mi doctor. Lo invito para que ingrese a la página del ILTRAS, www.iltras.org. Allí ya estamos consignando información y tratando de actualizarla semana a semana. Tenemos ya los temas son 10 mesas temáticas. Tenemos 7 mesas de debate y tenemos también la posibilidad de las ponencias libres. Allí ya está el reglamento, está el comité de las ponencias libres, porque pues, es decir, es el deseo de abrir la participación de la mayor forma posible. Yo lo invito a que tenga la gentileza de ingresar a la página, revise los temas para que realmente establezca en qué tema quisiera participar y nos lo haga saber a la brevedad posible. Yo estoy en la coordinación, en la dirección científica y en la coordinación académica de este evento, con el apoyo que el doctor Solorio me ha dejado en su oficina y la colaboración que tengo de una asistente colombiana que tiene una gran experiencia en lo de organización de los congresos. Estamos promoviendo las reuniones de los expresidentes, a los cuales les hemos asignado
una mesa de debate, vamos a tener una mesa de debate de juristas, jóvenes juristas brasileros. Allí están los temas sobre los cuales van a tener actividad esas mesas temáticas, con las cuales no solamente viene el desarrollo de esos temas propuestos, sino que también en las mesas de debate vamos a plantear un problema y a través de unas preguntas problema pretendemos poder tener las soluciones a esos planteamientos. Entonces, más o menos de esa manera está diseñado el Congreso. Vamos a tener algunas conferencias especiales de pues, tratadistas y juristas muy connotados, sin desmerecer en absoluto la participación de todos. Vamos a tener una participación mundial muy interesante. Ya tenemos conferencistas de África, ya tenemos de Europa, de muchos países latinoamericanos, de modo que esperamos cumplir esas expectativas de este segundo Congreso Mundial. Qué bueno, doctora, excelente, suena fantástico. Y ya mismo voy a empezar a investigar entonces en la página los temas a tratar para enviarles el temita que podría disertar en el Congreso Mundial. Bueno, y con todo gusto. luego igualmente promover entre sus colegas, entre sus alumnos, una gran participación. Esperamos que puedan estar inscritos antes del 15 de diciembre, sobre todo los que van a participar en las ponencias libres y quienes van a ser asistentes para que puedan acceder al certificado siempre y cuando asistan al 85% de las sesiones que vamos a tener, que hemos pensado que sea en una modalidad no muy fatigante. Vamos a tener sesiones desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con unas pausas activas y muy variada la sesión, precisamente para que sea muy dinámica y pues ya con todas estas experiencias virtuales de tantos eventos que hemos tenido, ya cada vez tratamos de mejorar más y que resulten más atractivas. Excelente, no, con todo gusto vamos a tratar de hacer la mayor difusión en todos los medios digitales posibles. Así que no, de eso yo me encargo, no se preocupe. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Le agradecemos infinitamente su presencia esta noche, su gran disponibilidad de trabajar en estos fines que nos unen, en estos objetivos que nos unen. Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte placer, abrazo. doctora.